Ah, ¡qué laburo de producción! Tremendo. ¿Esto sale en blanco y negro? Va a ser en blanco y negro, sí. Hola, yo soy Manu Hola, yo soy Chris. y esto es Experiencia Muna. El mundo ya te mostró lo que tiene para darte. Te proponemos en este tiempo que abandones tu visión, que sueltes tu control, abrocha tu cinturón. Solo requieres de una respiración para abrirte a tu intuición. El viaje no requiere más que ningún lugar. Respiración, intuición, misión interior, experiencia Emuná instalada. Bienvenidos ¿Cómo va? a este nuevo episodio. Ay, yo me voy a sacar las chanclas. Bueno, Y quede directo en patas. yo voy a preparar el matienzo de paso. Dale. Estamos en un nuevo podcast. Que hace rato, ¿no? Desde Sí. las Córdobas que nos hicimos, que decías recién vos, que estábamos recién, hace poquito nomás ahí metidos en el río, ¿no? Sí. En un lugar a Un donde lugar tan zen. nos iba a dar paz. Y mirá hoy a dónde estamos, ¿no? Porque Sí. la paz, como dijimos, y es de lo que vamos a tratar, no viene por el exterior. No, nunca. Por eso me parece que estaba bueno que capaz que hoy vas a entender por qué nuestro lema es el mundo ya te mostró lo que tenía para darte. Capaz que hoy puedas repensar cuál es, en este caso, la premisa de que el exterior o el mundo no tiene mucho para darte más de lo que ya te dio. Que es la búsqueda, ¿no?, de satisfacción a través del placer y del deseo. Claro. Vamos a conversar acá un poco y llevar sobre todo a ejemplos cotidianos de tu día a día. Esto de que el mundo ya te mostró lo que tiene para darte. Y también esto que quizás se confunde o pareciera difícil de entender, que es que el dolor y el placer son inseparables. Vos creés que quizás te estás liberando, pero quizás solo estás sintiendo placer y luego lo que va a suceder es que de nuevo sientas el dolor. Y ahí recién te des cuenta, o ni siquiera eso, de que lo anterior no fue tu liberación, sino solamente seguir encerrado en los mismos bucles. Sí, ¿te acordás que habíamos visto nosotros y habíamos hablado en uno también de los podcasts de la búsqueda de la felicidad? Y tiene un poco que ver con eso, ¿no? Porque la felicidad y la satisfacción están muy ligadas al principio de placer. Y sucedió, por lo menos me sucede, y vas a ver que si lo llevas a ejemplos cotidianos de tu vida, va a pasarte que lo tenés como muy bien visto y muy bien claro que el placer está ligado a una faceta positiva, algo bueno, algo lindo. Y me parece que está bueno que ahondemos por ahí, que después vayamos por la otra parte, que es también, me parece, para desarmar de un modo muy a lo Emuná. Hermoso, claro. Y veníamos, porque veníamos charlando con el Papu ya desde antes. Y como que la raíz principal de la confusión en donde te quedás solamente en lo llano de que el placer es una imagen linda y el dolor es una imagen fea y no pueden estar unidos, es justamente porque en lo único que te estás viviendo y lo único que estás viendo son imágenes.
Que una imagen que es solamente algo estático, con una forma única con la que estás viendo, que corresponde solamente a un registro que tenés del pasado, y es así como lo estás viendo en esa foto. Pero la ilusión es que esa foto no es lo que está sucediendo en la vida misma. Es como que yo en este momento saque una foto de todo lo que está sucediendo acá detrás nuestro y nosotros, pero esa foto en el mismo momento en el que está siendo sacada ya no es lo que está haciendo ahora todo esto, porque todo esto ya se movió. Esa es la principal ilusión en la que estás metido y quizás no te está permitiendo ver en lo cotidiano, en el día a día, cómo lo que crees que es placentero y es bueno, o lo que crees que es malo y es doloroso, en realidad están muy conectados. Así es, como ahora, fíjate, la ilusión, va a pasar gente por acá y la cosa está cambiando. Y nosotros en esto no estamos cortando o estamos diciendo, ay, nos cagaron el podcast. Para nada. Las cosas son como van siendo y eso no implica que nosotros nos podamos transmitir lo que tenemos para decir. Creo que ahí, en esto que decías, y ayer lo hablaba con alguien en particular y que se ve mucho cuando, o muy claro cuando sucede con alguien que se va de este plano, ¿no? Y esa idea de que tendría que haber seguido viviendo y es parte de también una ilusión, porque en realidad lo que termina pasando es que siempre estás sosteniendo la idea, como decía acá Ligi, de que las cosas tienen que ser eternas y tienen que seguir estando, porque seguís creyendo en esa imagen que todo lo que no ves no es, si querés, vivido, ¿no? Entonces, así es como que sucede que un sueño vos creés que no es real, porque estás sosteniendo la idea de que solo lo verdadero es igual a lo real y que lo real es lo físico. Y con eso que estás diciendo, lo continúo ya desarmando esta idea de el placer y el dolor y que claro está muy conectado también con la culpa y por consiguiente con ese castigo que te das cada vez que querés obtener ese placer de la afuera y de vuelta te ves llegando a ese dolor y por consiguiente de ese placer que quisiste sentir, volver a castigarte porque sos culpable. Y ahí lo que charlábamos es en la idea de que vos creés que sadomasoquista es solamente el que se da con un látigo, físicamente. Pero quizás no estás pudiendo ver el látigo en todos esos pensamientos que tenés sobre vos mismo, en ese constante culparte por todo y volver a castigarte en un bucle constante en el cual te encanta seguir ahí. Porque lo que está oculto es eso, es que en realidad te encanta. Claro, porque siempre en esto vos asociaste el placer o asociaste el deseo a cosas buenas, es decir, ay, qué rico que es, qué placer que me da comer un helado, Tomar un mate. tomar un mate, pero lo que no estás viendo en ese caso es que a través de la culpa, primero lo que estás haciendo es sí o sí un culpable lo que tiene que tener es un castigo. Y ahí es a donde siempre lo que va a pasar es que vos te castigues por esa culpa. ¿Cuál es esa culpa? Viene de ese deseo. ¿Cuál es ese deseo? El placer de obtener, si querés, ese mismo deseo a través de lo malo, de vivirte en lo malo. Y ahí me preguntas, ¿y por qué no lo puedo cambiar? Por esto que decía Ligi, porque te gusta mucho. Porque te da placer todo acto que hagas, si querés, en contra tuya. Entonces,
es muy importante, por eso nosotros hacemos este podcast, para que puedas ver que el modo víctima en el cual te vivís, lo que va siempre a tener, porque es culpable de una situación, es que ese victimario que está todo el tiempo dentro tuyo se castiga a sí mismo. Voy a chequear si estamos grabando, si sigue Dale. grabando por las dudas. Dale. Acá viene el blanco y negro. Ah, bien. Acá viene el blanco y negro que hace Fran. Claro. Y volvemos a enseguida. Y volvemos. Y me había venido antes con lo que decíamos de esa imagen del pasado, que en realidad quizás no te entregás o rendís o cambiás esa situación. Primero, como estamos diciendo, porque te da mucho placer y hay una satisfacción solapada del ego en seguir perpetuando siempre lo mismo. Y también porque ante la rendición de eso y que eso se vaya, sentís desolación. Entonces la pregunta es, ¿quién soy si dejo de estar herido? ¿Quién soy si dejo de ser siempre el culpable? ¿Quién soy si dejo de castigarme todo el tiempo? Quizás dejo de ser Fernando que está con Mariana. Quizás dejo de ser Fernando que es ingeniero porque su papá se lo dijo siempre y ante que las cosas no le salgan se castiga todo el tiempo. Quizás abandono total y completamente todas esas imágenes a las cuales me aferré. Y ese es el punto que te aterra, que te da mucho miedo, porque para el ego es muy doloroso soltar todo eso. Sí, siempre volvemos a caer en el mismo personajillo, ¿no? Y tendremos que hablar del ego. Porque, como decía en una de las historias, la pregunta antecede realmente a quién sos. Pero bueno, es importante hacerte la pregunta inicial. Porque en realidad, si vos seguís en el juego de víctima o no víctima, vos seguís estando en el ego. El juego es ese. Entonces, la pregunta te va a llevar a darte cuenta de que no necesitabas quizás de eso, porque si vos te preguntás quién está siendo víctima de eso, te estás dando cuenta de que hay un observador que nada tiene que ver con la circunstancia o la situación que está transcurriendo y que a ese no le pasa nada. Y como decía Ligi, qué cosa tan importante es poder darte cuenta de que si vos dejás de sostener esas imágenes, si vos dejás de identificarte con esos personajes, lo que va a pasar es que obtengas paz. Porque no era la felicidad. Fíjate, acá atrás nuestro puede estar pasando un auto hermoso que en ese mismo momento que tuvo la satisfacción ese conductor de tener ese auto, está llorando por miedo a que se lo roben, porque no le alcanza el dinero para pagar la cuota de ese auto. Y lo que es peor, que a través de ese auto no fue feliz y está buscando nuevamente un lugar a donde centrar o posar su felicidad. Claro, si seguimos en ese ejemplo, capaz está yendo a pasar un día con unos amigos en Pilar porque necesita de vuelta llenar ese espacio libre del domingo, porque capaz si se queda quieto el domingo y no hace absolutamente nada y se queda en soledad, va a empezar a ver
todo eso que está diciendo el Papu. Y eso es lo que no se quiere ver. Entonces, de vuelta, simplemente está volviendo a iniciar, y finalizar, e iniciar, porque en realidad siempre el principio es el fin, esos bucles de placer y dolor, todo el tiempo. Pero me parece interesante que lo llevemos a ejemplos, ¿no? Sí, sí. Yo te decía recién lo del auto. Te podría decir, porque me ha sucedido a mí que quizás no estaba bien con mi pareja y lo que estaba buscando para estar mejor, y puede ser que te esté sucediendo a vos, es que una casa más grande, un proyecto nuevo de pareja, que sea una casa más grande, con pileta y una vida mejor, va a rescatar todo eso que no hablaste con esa persona, que no te preguntaste a vos mismo si estás a gusto con esa persona, si esa persona es la adecuada, si lo que estás haciendo como proyecto te interesa o no, pero te mantiene en movimiento. Y ahí es a donde queremos llegar. Ahí es a donde vos te tenés que preguntar, ¿lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo porque realmente tengo ganas? ¿O porque lo que estoy haciendo es conectando el salvarme de una situación que no quiero pasar, como si porque haga eso voy a conseguir la felicidad que tanto buscaba? O puede verse en un ejemplo de manipulaciones y control en donde quizás en una relación de pareja lo único que está sucediendo es que el otro, y claro que en la mayoría de los casos, diría todos, termina siendo mutuo, porque no es que haya una víctima y un victimario, porque cada uno está en el lugar en el que está. Lo único que están haciendo es siendo objetos de placer el uno del otro. Tanto sea en una imagen de satisfacción sexual, en donde casi que el otro lo único que es una herramienta de masturbación personal. O si querés, llevado a una idea menos carnal, el placer de que la otra persona es tu príncipe azul o tu princesa a la cual estás rescatando. Y en cualquiera de los dos lugares, la otra persona, el único lugar que está ocupando es un lugar de placer. Entonces, te podés dar cuenta que no te estabas viendo a vos, no te estabas amando, y lo único que estabas haciendo es seguir buscando en el otro una salvación de ese vacío que estás sintiendo. Para que de vuelta, cuando después de usar al otro como herramienta sexual, sientas de nuevo ese vacío y te sientas culpable por haberlo hecho. O quizás más un escenario más enroscado del ego, en el cual ante el no de la otra persona, o que un día no tengas ganas de tener relaciones, lo que se haga es un castigo o una manipulación o un escenario de victimismo en donde quizás le diga, ay, ¿no te gustó más? ¿No querés? Ah, claro, no te gustó más porque estabas mirando a otro o a otra. No querés conmigo, pero después te terminás pajeando solo. ¿Qué es? ¿Porque tengo un rollo?
Y lo único que seguís haciendo es estar encerrados en bucles de culpa, castigo, placer, dolor. Podría también llevarte, a vos que estás ahí seguramente te pasa, el placer de la queja, ¿no? Siempre lo que terminamos fomentando con el placer de la queja por el dolor, ¿no? Porque me duele esto, me duele aquello, la queja porque siempre estoy enfermo, la queja porque siempre me falta plata, la queja porque el día no era el día instagramiable con el cual tenía que salir para hacer las cosas. La queja por el frío, la queja por el calor. La queja, que obviamente, si lo podés ver, lo que hace es ver tu abundancia. Y me vas a decir, ¿cómo tu abundancia? Si no tengo. ¿Viste cuánto de mucho tenés de no tener? ¿Viste qué abundante que sos? Porque en realidad sí sos abundante, pero sos abundante en queja, sos abundante en escasez, sos abundante en falta. Porque acá no es o uno u otro, en realidad es que estás haciéndolo para el lado equivocado. Y quizás te preguntes, bueno, ¿y cómo hago para salir entonces de todo ese bucle? Ah, y yo tengo uno para decirte, mira, y hasta lo podemos jugar. Anda al psicólogo, ¿Ah, sí? ¿no? Mm, pero ya hago terapia hace un año yo. Qué trampa la del psicólogo, ¿no? Sí, yo vengo trabajando hace 2 años y la verdad que he cambiado un montón. He Ajá. cambiado un montón, sí, ¿Qué has sí, sí. cambiado? Y antes, por ejemplo, tomaba 2 vinos a la semana y tomo medio. Ah, wow. Pero ¿y el psicólogo te lleva a preguntarte por qué tomás? Alguna que otra vez capaz me dijo algo, pero no. No mucho. ¿Qué tipo de corriente psicoanalítica haces? Porque capaz que estás cerrando en la, si querés, llevada La línea de la psicología. adentro. Estoy con un psicoanalista. Ay, pero el psicoanalista te tiene que llevar a lo profundo, ¿o no? A través de preguntas, ¿no? Sí, me pregunta cosas. Pasá, ¿Sí? pasá, pasá. Pasá tranquilo, Pasá pasá tranquilo, no Bebo. pasa nada. Me hace preguntas. Ujú. Me pregunta capaz cuando le conté que me angustiaba mucho la indiferencia que me muestra mi novia cuando me pongo mal. Me preguntó si yo de chiquito con mi mamá podía expresarme, por ejemplo. Ajá. Wow, Solo eso. wow. ¿Y no te llegó a esa angustia por ese vacío existencial que sentís? No, me mandó a hacerle una carta a mi mamá. Wow. Y que después se la entregues o la quemes. Un Wow. ritual de... Sí, de Wow. suelto Wow. las cadenas O te familiares. pudo haber llevado a que te enojes con tu mamá y no le hables nunca más. Por ello, ¿no? Porque eso es Podría haber ponerle sido. límites. Claro, Y no hablar desde nunca tu más, ego decirle que no. tenés que estar orgulloso de que vos lo que hayas hecho sea ponerle límites a alguien que no te trataba bien. Es decir, que tenés doble problema. Sí. Sí, porque al final igual termino siempre sintiendo lo mismo. ¿Y va ahí a donde vos te sentís siempre lo mismo? Y parece que no. Parece que no, ¿no? Ese es un ejemplo actuado de lo que realmente termina pasando, que es que nunca te llevan al lugar a donde tenés que ir, que es a la profundidad de las cosas. ¿A qué es realmente lo que tenés que hacer por y para vos
en ese vacío existencial que parece que hay que taparlo con muchas cosas y siempre con el exterior, siempre con todo esto que estás viendo acá atrás. Y ahora vos me vas a decir, che, pero entonces ustedes no hacen nada. Sí, yo hago clases de tenis, hago yoga, estamos de hecho acá, tomo mate, yo no me desintegré. Sucede que obviamente lo que pasa es que no necesito de eso. Podría estar o no tomando mate, podría estar o no con Manu, podría estar o no en mi cuerpo, que yo voy a seguir estando. La diferencia y lo clave en esto es entender que vos, porque realmente habites tu vacío existencial y puedas desde ahí vivir, puedas desde ahí vivir desde tu dolor sin que haya queja, puedas hacer lo que estás haciendo en conciencia con un fin. El fin es lo que va a marcar para qué te moves, no moverte porque sí. Y cuando te das cuenta, el fin está en el mismo proceso. Está intrínsecamente relacionado detrás de todo. Y me parece que ahí lo copado es ver cómo desde una estructura de, si querés, de la psicología o del desarrollo personal o el coaching, siempre ante eso que te está sucediendo, que lo estás sintiendo, lo estás viviendo y es inevitable, pero no te gusta, lo primero que te preguntás es ¿cómo hago para dejar de sentir lo que estoy sintiendo? ¿O cómo hago para salir de acá? Y ahí está la primer trampa. Porque ahí lo único que estás haciendo es rechazándote y dejando de ver lo que te está sucediendo y queriendo encontrar una respuesta que te salve de esto que estás sintiendo y es inevitable afuera o en otro momento que no sea este. Es decir, que ya desde la pregunta te estás limitando. ¿No crees que puedas ser capaz y poderoso para poder amarte en este momento? Y que eso no quita que no te guste lo que estás sintiendo. Y no quita lo que estás sintiendo. Pero te libera. En la otra vía, lo único que vas a encontrar es, detrás de una ilusión de creer que estás saliendo, volver a encerrarte. Porque es tan simple como que te veas en este momento y veas cómo has intentado buscar la salida afuera siempre y seguís en el mismo lugar. Entonces, ¿a qué te lleva? Y a darte cuenta de que evidentemente esa salida es un engaño. ¿Qué pasaría si quizás por primera vez en tu vida, en lugar de querer salir corriendo y escapar todo el tiempo de vos, te vivís en profundidad en lo que estás sintiendo y viviendo ahora, abrazándote? Porque quizás en ese momento te des cuenta de muchas cosas que no te estabas dando cuenta. Quizás en ese momento te liberes verdaderamente. Porque ya no vas a depender de que las circunstancias cambien o vos las ordenes de un modo distinto que ahora sí te guste. Porque esa ilusión de control es, como dije recién, una ilusión. Y que te va a mantener siempre atrapado en el miedo. Sí, yo en esto te lo hago como ejemplo para que lo veas. La intención está más en que hagas el ejercicio de la pregunta,
¿Qué pasaría, por ejemplo, si te lo llevo a no existiera un Dios? ¿Qué pasaría si esa Torá, Biblia, como quieras Psicología. llamarlo, no te descubrieras o te dieras cuenta que fue escrita por un hombre? ¿Qué pasaría? No estoy diciendo que sea así. Estoy diciendo, ¿hiciste el ejercicio de preguntarte qué pasaría si no existiera un Dios? Si no existiera esa ley que está en la Biblia o en la Torá. ¿Qué pasaría si ese reglamento llamado Constitución no nos rigiera? ¿Qué pasaría si no existieran los límites que dice una nación que hay? ¿Qué pasaría si todo esto no fuera como es? ¿Con qué te quedarías nada más? Ahí es a donde empezás a encontrar los lugares por donde entra la conciencia. Porque no estamos diciendo que no exista un Dios, estamos diciendo de hacerte la pregunta de qué pasaría, a qué lugar vas a ir si no hay más refugio que ni siquiera un Dios. ¿Qué es lo único que hay? Me vas a decir un cuerpo. Y yo te digo, volviste a caer en la trampa de la imagen. ¿Qué pasaría si no existiera un cuerpo? ¿Qué pasaría si se acabara todo el mundo y solo quedara un pedacito de tierra en donde casi ni siquiera entren tus pies? ¿Qué pasaría si nos cubriéramos de agua y llegue hasta nuestras narices y nos tapen? ¿Qué pasaría? ¿Dejarías de ser? Wow, ahí quizás puedas entender por qué querés seguir sosteniendo todo. Porque despiertos hay muchos, pero estoicos y con huevos pocos. Ese es el juego. Vos sabés que lo que estoy diciendo es verdad. El tema es que no querés accionar porque crees que no te va a suceder nada, pero sí te está sucediendo. Y es ese placer por la insatisfacción. Sí. El engaño es creer que Dios es una imagen también, que es una idea en tu cabeza. Quizás Dios es eso que es cuando no es nada. Y ese es el ejercicio que siempre decimos, como si querés un método para darte cuenta, que es destruirlo todo. Que es todo lo que acaba de decir el Papu. Es inevitable porque lo que es verdadero, lo que es verdad, es inmutable e indestructible. Por más que quieras borrarlo, no vas a poder. Entonces, si vos te encargás de morirte en cada cosa, de destruir todo, de hacerte todas esas preguntas y abandonar todo, todo y soltar todo de lo cual vos te estás agarrando, incluso la idea de soltar todo de lo cual te estás agarrando, incluyendo eso, quizás en ese momento, ahí verdaderamente, te encuentres con lo verdadero. Porque lo único que vas a poder destruir es lo falso. Y lo único que no vas a poder destruir de ninguna manera es lo verdadero. Y eso, como decimos siempre, no te va a hacer que te vayas de este plano. Si te haces todas esas preguntas que te hizo el Papu y lo abandonás todo, no vas a dejar de estar en este cuerpo.
no vas a dejar de sentir el sol, pero sí quizás te liberes y puedas elegir desde un lugar verdaderamente amoroso, en donde estés habitando un lugar que no sea el de ese bucle de castigo. Y por ende, como conmigo y con vos es lo mismo, también vas a estarle dando el lugar a cada persona con la que compartas de solamente compartir un momento, sin apegos, sin objetos de placer, solo compartiendo en amor lo que estás compartiendo en ese instante que podría ser el último con el que tenés enfrente. Sí, porque en esto que decías, como recién decía acá Ligi, está ese juego de esto que es inmutable y te pusiste a pensar qué es lo inmutable. ¿Qué es lo inmutable? Hacete el ejercicio de... Y seguramente te va a venir una imagen a la cabeza y la vas a apoyar por un escrito que es Dios. Y vos decís, no, porque la Biblia dice que Dios es eterno. Te dije recién que te hagas la pregunta de quién escribió la Biblia. ¿Podés ver que quizás fue un grado de manipulación? Porque si estuvo escrita, la escribió un ser humano. Ahora, ¿dejo de creer en lo que dice? No, te estoy pidiendo que hagas el ejercicio de que no sostengas las cosas que crees. Ahí es a donde vas a encontrar la desolación. ¿Qué es la desolación? Porque pareciera que no gusta. Y es el vacío. Es la palabra con 4 letras que es nada. No hay nada. Si no hay esto, si no hay aquello, si no hay esto otro, si no hay esto, no hay nada. Yo desaparecí porque dije nada. No. Y ni siquiera es la palabra nada. Es a lo que apunta la palabra. La ¿Se palabra de entiende? vuelta es solo una Claro. herramienta. Claro. Entonces, te das cuenta que desde ahí es a donde tenés que vivir, porque lo que no puede el ego es darse cuenta, o se da mucha cuenta, de que lo verdadero es que no hay nada. Porque te das cuenta de que quizás sea una ilusión que vos, cuando abandones este cuerpo, te vayas a una vida eterna. ¿Te pusiste a pensar qué es la eternidad? Si vos estás en ese lugar, te vas a dar cuenta que no sabés si hay una eternidad. Solo porque seguís sosteniendo por miedo que eso pasa así. Me sucedió antes de ayer, charlando con un alumno, ¿no? Nos quedamos charlando después de la clase y empezamos a charlar de la vida y estábamos hablando de la muerte. Y ante lo que yo le estaba comentando, que está muy conectado con todo lo que estamos diciendo ahora, él me dice, no, igual, claro, yo soy cristiano y creo que hay reencarnación. Entonces, como que ya se había liberado de lo que yo le estaba planteando de la idea de la muerte como una prisión, por creer que luego de la muerte iba a reencarnar. Y ahí está de vuelta la trampa, porque así como te decíamos que
la imagen que tenés del placer solo como algo bueno es falsa, o la imagen del dolor solo como algo malo es falsa, o la imagen del látigo solo como algo físico es falsa, la imagen de la muerte como solamente el momento en el cual te mueras, que encima lo crees que solamente es cuando seas viejito y en realidad capaz te podés morir antes. No es eso lo que estaba señalando. Entonces, Hago un paréntesis. sí. ¿Quién dijo que la idea de muerte es que vos abandones este cuerpo físico? ¿Cuántas personas ves en la calle caminando con el celular que te chocan, que son insensibles, que no están siendo nada más que muertos caminando? Solo la idea de lo que sostenés de muerte es lo que te está atando. ¿Te das cuenta de lo importante? Y es porque en realidad seguís separando la vida de la muerte, a Dios de vos. Y de hecho la religión ha hecho algo, la verdad, con una astucia y una inteligencia enorme de manipulación, de hacerte creer que también el tocar a Dios, no el creer en Dios, el vivir a Dios, está vinculado con esa imagen de la muerte o el sufrimiento. Entonces quizás en ese momento yo charlando con mi alumno le digo, pero podés ver quizás la oportunidad de estarte muriendo en el momento en el cual no estás pegando esa pelota con total soltura y libertad porque lo que te estás creyendo es que la vas a pegar mal. A ese nivel te estoy invitando a que veas la muerte. Porque en realidad lo que estás sosteniendo es una identidad que formaste, que creíste verdadera, en la cual vos sos malo. Vos no sos suficiente para pegar bien esa pelota. ¿Podés dejar morir esa identidad falsa que crees que sos? Porque quizás en ese momento puedas verdaderamente liberarte y eso no significa que dejes de jugar al tenis, sino que va a significar que puedas jugar al tenis con toda la libertad del mundo y pegando la pelota como salga y sin importante si entra o va afuera. Con todo ese amor. Pasen, pasen tranquilos, pasen tranquilos. Sí, aparte, otra de las trampas de la que te estaba hablando es Un placer. Nos vemos. Otra de las trampas que tienes la idea de la reencarnación o la idea de una vida fuera de esta, que vuelvo a repetirte, nadie está diciendo que eso no suceda, solo te estamos invitando a que lo pienses, no a que si es o no es, a que tomes un minuto para pensar eso y eso no es desafiar a Dios. Eso es hacer un acto de conciencia, porque quizás la trampa que tuviste y no la estás viendo es la trampa del futuro. ¿Por qué? Porque no importa hoy, yo estoy viendo el futuro y en ese futuro yo voy a vivir por mis actos buenos o malos de hoy, yo voy a tener, de acuerdo a mis actos, a mi ley de causa y efecto, voy a tener un karma o un dharma. ¿Ves cómo se empiezan a unir las religiones? Y resulta que en realidad lo único que importa es que vos realmente en este momento que estás escuchando esto, no sabés, por más que sigas sosteniendo la Biblia, la Torá y lo que fuere en la mano, que cuando te mueras va a pasar eso que está escrito en ese lugar. Y eso, te vuelvo a repetir, no implica que yo, Cristian o Manu, no lo creamos. Es que hayamos hecho el ejercicio de conciencia de decir, bueno, pues bien, si eso no pasa, ¿qué es lo único que me queda? Y lo único que me queda es quién soy. Nada. Nada. ¿Dónde? Acá. Ahora, en el presente. Y esa desolación
te va a empezar a llevar a que ya nada te dé igual. A que en el mismo momento en que pareciera que no te importa nada, te está importando mucho y todo lo verdadero. Que dejes esa herida, por ende, de lado, porque en este mismo momento no hay nada. Y lo único que puede ocupar ese lugar es el amor por vos mismo. Y que si no hay un otro al lado, o no hay una raqueta último modelo, o no hay un auto, o no hay un viaje, o no hay un proyecto de vida en pareja, no importe. Porque realmente ese es el amor verdadero propio y es lo que habla, si querés, la existencia. Dios, amate a vos mismo. Yo soy el verbo. Yo soy. Yo soy el que Yo soy. soy. No sos a través mío. ¿Te das cuenta de la diferencia? Y ese yo soy es lo que te va a llevar a que si sos eso, no sos ni tu herida, ni tu enojo, ni el dinero, ni el sexo, ni el amor que te habla la psicología, sino realmente, verdaderamente, preguntarte si todo esto que está en el mundo se cayera hasta el sol, ¿qué es lo que quedaría? Y solo quedás vos. Y cuando digas, quedo yo, decís, ¿soy este cuerpo? Quizás no lo seas, porque esto también va a fallecer. Es decir, que no queda nada. Desde esa nada es importante este momento que estoy pasando. Es importante el mate que estoy tomando. Es importante el sol. Ahora, podría también no estar el sol y seguir tomando el mate, o no estar el mate y no estar mano y seguir viviendo. Porque no dependo más que de mí. Tal cual. Es que a lo que te invita a ver la pregunta de volver a describir todo, es que te des cuenta cuando este personaje Ego está muy solapadamente y muy ingeniosamente volviendo a escapar. ¿A través de qué? A través de todas esas ideas del futuro, a través de la imagen de un dios, a través de la imagen de una pareja idealizada, a través de un auto, a través de lo que se te ocurra. Entonces, si vos en ese ejercicio de conciencia, que la conciencia en realidad no necesita ni el ejercicio, pero sí la pregunta es el puente para llevarte a eso, te encargás de preguntarte, y si tampoco está eso, te vas a llevar inevitablemente a tu liberación. En cambio, en cuanto te quedes encerrado, porque claro que da alivio y placer el creer que va a estar todo bien porque, bueno, voy a reencarnar en la siguiente vida, o porque como estoy tomando buenas acciones supuestamente, voy a ir al cielo. Claro que da placer y da un alivio, pero ¿te libera? ¿O ahora sos prisionero de cumplir con los 10 mandamientos? Y si llegás a equivocarte, vas a castigarte de una manera tremenda. Vas a ir al infierno. ¿Te liberaste? ¿O seguís preso de lo que crees que está haciendo tu liberación, pero solo es tu alivio y placer? Así es. Creo que estamos terminados porque también aceptamos la muerte y aceptamos en esto que puedas con mucho amor, si querés y si no querés con amor también,
mandarnos una respuesta, capaz que te podemos leer abajo para que nos compartas. ¿Era para mí? Sí. Ah, yo lo cachaba. Una respuesta abajo y podamos charlarlo de forma hermosa en los comentarios abajo o que lo llevemos a Experiencia Emuná Radio, ¿no? Sí, Porque total. también estamos en radio. Sí. Capaz Acá que en hay la- muchos que no lo saben. Sí, acá en la descripción del video está toda la información de todas nuestras redes sociales, el Instagram de Experiencia Muná, en donde también vamos a estar subiendo todas las semanas cajitas de preguntas para que vengas vos, interactúes y nos digas, che, pero pará, no terminé de entender esto que dijeron. ¿Y esto qué pasaría si? ¿Sabés que a mí me pasa esta situación con mi pareja y quisiera saber qué ven ustedes de esto? Y también todo lo que quieras o decirnos solamente qué lindo lo que hacen o tengo ganas de ir a charlar ahí con ustedes O Es lo que dicen simplemente- es una mierda. o lo que dicen es una mierda Está bien. y simplemente que sea un regalo para vos. Así que acá estamos simplemente dándote nuestra mirada porque el mundo ya te mostró lo que tenía para darte, así que lo único que tenemos intención es que vuelvas a vos. Nada más que eso. Así que sin más, Sin más, nos Nos vemos la vemos. próxima.